el director de la Unidad Nacional de Protección. Ha dicho que confirma entonces, estábamos charlando acá informalmente en los pasillos de la presidencia cuando recibe una llamada en la que le confirman la captura de Edgar de Jesús Orrego, alias Firu, pero hay un dato muy interesante y es que nos dice además que había dinero en esa camioneta, que no entiende cómo sus escoltas o los escoltas que movilizaban a los negociadores, que estos escoltas no podían permitir la presencia de personas que tienen órdenes de captura, de personas que no tienen que ver con el esquema de seguridad y que no tienen que ver además con los negociadores. Ha dicho que los escoltas tendrán que responder. Ha estado en contacto permanente con la gente que está allá en Bello, en la guarnición militar, y estas son sus primeras declaraciones confirmando la captura de Edgar de Jesús Orrego. Han registrado un vehículo, ya hay una captura del señor alias Firu, fue capturado que tiene orden de captura, y también se encontraron en una de las camionetas 60 millones de pesos en efectivo hasta el momento, es lo que me reportan desde el sitio. Entonces es lo que tenemos. Algo, director? Sí, pues los escoltas o la persona que iba coordinando el esquema ha debido ver que personas que no hacen parte del listado de protegidos no podían subir a los vehículos. Y pues en los 60 millones no sé en qué los tendrían metidos, pero en los vehículos de la ONP no se deben llevar ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas, ni pertrechos, ni munición, ni nada. Bueno, ha dicho el director de seguridad que está esperando en este momento un segundo reporte, porque el que recibió hace apenas 8 minutos lo hizo vía celular, pero ya está hablando con la gente de la Unidad Nacional de Protección que está en Bello, que está en la guarnición militar, para que amplíen la información. No tiene información hasta el momento de si en estos vehículos o en el vehículo donde encontraron los 60 millones de pesos hay armas. Sería un hecho irregular. Dice que los carros de la Unidad Nacional de Protección están para eso, para salvar la vida, para garantizar la integridad de los protegidos y no para transportar a personas que están al margen de la ley, como sucede con el caso de Edgar de Jesús Orrego. Augusto Rodríguez llegó a la Casa de Nariño, subió al despacho del presidente Gustavo Petro, no demoró más de 15 minutos y bajó a entregar esta información, pero como les digo, en minutos podríamos tener otro reporte de posibles sorpresas de quienes se movilizaban en estos vehículos de la Unidad Nacional de Protección, que tienen la tarea única, exclusiva, de movilizar a los protegidos, que en este caso eran los negociadores. Es que precisamente esa es la situación más escandalosa, Flaco, que es justamente el propósito de este tipo de vehículos de la UNP, y es que estamos hablando de un personaje, alias Firu, que es un peligroso justamente integrante de las disidencias de las FARC, que como ya lo escuchábamos en voz de Alfonso Cárcamos, pues tendría orden de captura vigente y quien, como ocurre en efecto, debía ser detenido inmediatamente por los militares en el caso pues de percatarse de su movilización. ¿Alguna otra voz se ha sumado hasta el momento, Flaco, al respecto de esa noticia? Sí, el ministro del Interior también estaba acá con el presidente Gustavo Petro. Cuando llegó Augusto Rodríguez, el ministro habló 2 minutos en el pasillo, luego el ministro subió, posteriormente ingresó Augusto Rodríguez, y cuando bajan, pues el ministro también entrega la información en el sentido de que efectivamente en estos vehículos iba una persona que no tenía que estar ahí, que es una situación irregular, porque además pues la justicia lo está buscando. El director de la Unidad Nacional de Protección ha recordado que no es el primer capítulo, el primer episodio que se presenta de manera irregular en los vehículos que están destinados para garantizar la integridad, para garantizar la vida de los protegidos. Habló de lo que sucedió hace algunos meses en el que estos vehículos se movilizaba droga también. Ya vamos a tener más de esas voces que usted nos menciona. Por lo pronto es clave hablar y ampliar sobre esos antecedentes que ya nos recalca, Flaco. Sí, yo creo que en unos minutos tendremos un segundo reporte. Ya le digo, puede ser del ministro del Interior, del propio gobierno nacional. No descartemos un comunicado porque es una situación irregular. Este es otro escándalo. Imagínense movilizar en un carro de la Unidad Nacional de Protección a un delincuente que está buscando la justicia, que no hace parte de los negociadores y además que va con 60 millones de pesos. Esperemos qué pasa más adelante para saber si hay armas. Si hay armas, es una sospecha que tienen de si hay o no hay armas, pero eso son las informaciones que entregarían en el próximo reporte.
Sí, armas que no tienen que ver, por supuesto, con las que portan los miembros de la Unidad Nacional de Protección. Así es, sí señor. Ya en breve les vamos a tener justamente esa voz, el ministro del Interior. Estamos aquí al respecto de que nos llegue para poder enseñárselas a nuestros usuarios este hecho que se suma a, digamos, a todos estos casos escandalosos en medio de que hemos tenido pues que reportar en medio del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿no? Sí, mire, Augusto y del Rodríguez proceso de paz. Claro, Augusto Rodríguez hablaba de escoltas tercerizados. Le preguntamos, bueno, ¿y quiénes son los escoltas? Dijo, no sé, hay que averiguar, hay que mirar, hacer una investigación rápida para ver si son tercerizados. Porque si dependen directamente de la Unidad Nacional de Protección, pues los pueden suspender. Si son tercerizados, como lo dice él, tienen que pedirle a esa segunda contratación que hace la ONP para que proceda a suspenderlos y de inmediato entrarían en una investigación. Eso porque estaban transportando a una persona que no podía ir en ese vehículo, además porque transportaban semejante cantidad de dinero. ¿Habló algo él sobre cómo se llega a ese momento de la captura, Flaco, teniendo en cuenta cómo se dieron las cosas en principio, que no se querían bajar del vehículo, como todos esos detalles? Sí, mire, en cuanto a eso de que no se pueden bajar de los vehículos, nos decía el director de la Unidad Nacional de Protección que eso es cierto, no se pueden bajar por seguridad. Cuando los detienen, cuando los paran, guarnición militar los requiere, ellos no pueden abrir las puertas, están en carretera. Es una norma de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, el protocolo indica que como no pueden abrir las puertas, no se pueden bajar de los vehículos porque no saben quiénes van. La norma indica que deben seguir los protocolos y es llevarlos a un sitio de autoridad, en este caso la guarnición militar de Bello. Ya tenemos en ese momento la voz del ministro del Interior que se refiere a ese hecho, Flaco, de usuarios. Parece que hay, la mayoría o todos tienen suspendidas las órdenes de captura, son los negociadores, pero hay un miembro de esas disidencias con orden de captura vigente. Se está investigando toda la situación, la utilización de las camionetas, si se hizo mal uso de las camionetas, y en el caso de este integrante de las disidencias, si tiene la orden de captura vigente, pues hay que proceder, obviamente, a hacerla realidad. Yo creo que tenemos que expresar con toda claridad que es inaceptable que a un esquema de protección que el gobierno está dando para garantizar unas negociaciones de paz se le dé una utilización indebida, como parece ser el caso de este episodio de Antioquia. El gobierno lo rechaza totalmente y vamos obviamente también en la mesa a exigir explicaciones por parte de las disidencias. Bueno, ahí son varios aspectos los que hay que destacar de lo que está diciendo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Primero, se cometió un uso irregular de una camioneta blindada o de camionetas blindadas que son de uso exclusivo para, la palabra que ellos usan es protegidos. Segunda irregularidad, transportaban 60 millones de pesos, no se sabe para qué, no se sabe de dónde lo sacaron, qué destino tenía. Tercera irregularidad, los escoltas tenían que haber evitado que el señor Edgar de Jesús Orrego se movilizara en este vehículo. Son las tres irregularidades que por el momento está mirando el gobierno nacional y sobre las que vendrán investigaciones, seguramente sanciones para estos escoltas.